Padre, Espíritu, 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 deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Amigos, en la preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios por la bendición de encontrarnos de nuevo detrás de estos micrófonos para presentar la palabra que esperamos, como siempre, con todo nuestro corazón, que sea una bendición. Muy bien, pues nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde siempre han estado al pendiente con sus apuntes para tomar nota de las peticiones que usted presente, y peticiones muy particulares. Bueno, usted sabe que estamos muy cerca de la Semana Mayor, y a raíz de eso he estado predicando cuestiones relativas, es decir, cosas que sucedieron en esos días. El lunes pasado prediqué precisamente sobre creyentes que no le creían al Señor. Y esta noche yo voy a predicar Juan capítulo 16, versículo 16 al 18. Dice, Jesús le dice a sus discípulos, esta charla es justamente esas charlas que tuvo solo con ellos, pocas horas antes de que él fuera aprendido. Dice, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y no me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis. ¿Y por qué eso de yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Muy bien, pues esta noche deseo, como siempre, que ustedes y nosotros seamos beneficiados por estas verdades, por estas cosas dichas por el Señor Jesús a sus discípulos la noche que Él fue aprendido, la noche que fue entregado. Y esta charla precisamente es unas pocas horas antes que fuera aprendido en el Getsemaní. Así que con ese reconocimiento yo quiero invitarlos a reflexionar sobre estos pasajes en el capítulo 16, del verso 16 al 8, que es el que he leído. En esta serie que hemos llamado, pues, como solo para creyentes. Y dije que todo empieza en el capítulo 13, que le he llamado el capítulo de las malas noticias. Noticias que sacudieron el alma de los hermanos. No solo eso, los llenó de dudas, de confusión y también de miedo, de temores. A grado tal que en el capítulo 14, esas sacudidas de alma que el Señor Jesús causó en ellos por las noticias que les había dado, que iba a morir, que uno le iba a entregar, que Pedro lo iba a negar, pues esto puso al descubierto que aún a esas horas sigan siendo incrédulos. Y por eso llamé al mensaje como los creyentes que no le creían del todo a Jesús. Porque en el capítulo 14, el Señor empezó queriéndolos consolar, cuando les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Es decir, en la misma manera como ustedes creen en Dios, en esa misma manera deben de creer en mí. Y ciertamente empezó tratando de consolarlos. Luego les dijo que en la casa de su padre había muchas moradas, que él iba a la casa de su padre, que ellos ya conocían el camino, pues nada de eso los consolaba. A grado que terminó buscando que si no le creían por sus palabras, entonces que le creyeran por sus obras. Oiga, eso es increíble. Unas horas antes de su aprehensión, todavía no le creían del todo. Pero sacó a luz esas deficiencias, que luego habría de sanarlas. Y que ya en el capítulo 15, el Señor Jesús les deja ver que todo eso que había sucedido en esos momentos con ellos, lo que estaba pasando es que su Padre los estaba podando para que llevaran más fruto. Y mucho más que eso, que llevaran mucho fruto. Y en el mensaje de esta noche, que está en este capítulo 16, el Señor Jesús hace lo mismo. Y por cierto, Juan cuida mucho los detalles de una manera inesperada, con que quería motivarlos para una nueva lección, para establecerlos como creyentes sólidos, en eso de que conocemos como la fe personal, es decir, la fe en la persona de Jesucristo. Así que, sin duda, para estas horas, la noche ya estaba muy avanzada, iban rumbo al Getsemaní, y todo da a entender que cerca del huerto del Getsemaní, que sería el lugar donde Jesús oraría a su Padre con una intensidad única, diciéndole: si es posible que pase de mí esta copa, Padre. Oración a la que el Padre no le dio respuesta, pero que al no darle respuesta sí le estaba dando respuesta, porque significaba que todo seguía igual, que nada se cambiaba y que la cruz le esperaba. Y ahora les dice: un poquito y no me veréis más. Y otra vez: un poquito y me veréis. Dice: porque yo voy al Padre. Y estos pasajes los he llamado como la charla de los poquitos. El Señor está usando esta vez un lenguaje cifrado de las cosas que habrían de suceder con Él, con ellos, con sus enemigos, con ellos. Ahora, a primera instancia, es que se interpreta en un espacio de alrededor de 50 días. Cosas que deberían de suceder en ese espacio de tiempo. Aunque hay otras interpretaciones, yo prefiero esta. En ese tiempo, Él ha de morir. Cosa que sucedería dentro de ese poquito. Dentro de poquito ustedes ya no me verán. Algo como unas 12 horas. Pero mis hermanos del auditorio, yo les pido que pongamos mucho cuidado en esto, que puntualiza que al darse ese poquito ya no lo verían más. Esto se lo dice a sus discípulos. Y yo insisto, con el propósito de hacer muy notoria esta cuestión, no habrían de volverlo a ver. Así les dijo: un poquito y ya no me verán. Y entonces tiene que decir, hermano Ramos, pero en realidad eso es enigmático. Bueno, pero ¿acaso no le anticipé hace un momento que el lenguaje que el Señor Jesús estaba utilizando era un lenguaje cifrado? Y otra vez
¿Quiénes no le verían? ¿Los discípulos? Contesto, le digo a usted categóricamente, los discípulos ya no le verían más. Y la pregunta que usted tiene sin duda es, ¿en verdad, hermano Ramos, ya no le vieron? Tengo que decirles que no, que ya no lo vieron. Sin embargo, después del Pentecostés, reunidos y presididos por Pedro, él les dice que alguien tiene que tomar el lugar de Judas, del que Judas había caído. Y una de las cosas que menciona es que tenía que ser uno que hubiera sido testigo que Jesús había resucitado. Por eso el mensaje sería que Jesús estaba vivo y que ellos lo habían visto. Entonces, la pregunta sería, ¿por fin lo vieron o no lo vieron? ¿Sí le vieron? Sí le vieron. Pero escuche muy bien, cuando Jesús resucitó, ya no estaba en la condición de carne y sangre con la que habían dado en su vida terrenal, y ya no estaba en la condición como estaba precisamente antes de ir a la cruz, porque al resucitar el Señor Jesús, salió de la tumba con un cuerpo transformado. Lo mortal había sido vestido de inmortalidad, de tal manera que ya no lo volverían a ver en la manera en que lo habían visto todos esos años. Tanto así que María no lo reconoció de inmediato. Algo había cambiado. A ese Jesús, el que había ido a la cruz, ya no lo volvieron a ver. Ahora había un cambio. Los discípulos de Emaús tampoco lo reconocieron, a pesar de que los acompañó por un buen trecho del camino, a pesar de que habló con ellos, aunque era el mismo, algo en él ya no era igual. ¿Qué le parece? Qué preciosas declaraciones del Señor Jesús. De allí que Pablo dijera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, si a Cristo conocimos en la carne, si lo conocimos cuando anduvo en su ministerio, si lo conocimos precisamente como consanguíneo, ahora ya no le conocemos. Ha cambiado. Así que un poquito y no me veréis. 3 días después de haber sido muerto, resucitó y lo volvieron a ver, pero diferente al que estaba con ellos charlando esa noche. ¿Cuánta razón tenía un poquito y ya no me veréis, y otro poquito y me volveréis a ver? Ese día de la resurrección, preciosa, emotiva, llena de gozo, debió ser un día intenso, lleno de emociones, de alegrías, de sobresalto, de sorpresas. Jesús es una excelente noticia. De tal manera, diversas emociones, desde que se empezó a correr el rumor que dicen una de las mujeres que ha resucitado. Yo quiero ponerme en ese momento junto con los hermanos que estaban allí encerrados pensando todo esto se acabó. De repente llegan las mujeres y les avisan, hemos visto al Señor, alabado sea Dios, Él ha resucitado, no está en la tumba. Por eso dije, debió ser una emoción que no hallaban qué hacer con ella. Porque una de las grandes glorias de este evangelio es que Cristo está vivo, que no está muerto. Pero de nuevo, pongamos atención a lo que Jesús les había dicho y en el cómo se los había dicho. Les dijo, y otra vez un poquito, y me veréis. Eso sería entendible
pues ha resucitado el Señor. La atención a lo que Jesús dijo y al cómo lo dijo, le insisto, ha resucitado. La cuestión es que no es todo lo que dijo, sino agregó también: me veréis porque yo voy al Padre. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Acaso no podía mostrarse a ellos sin tener que decir que lo verían porque él iba? ¿Qué sentido tenía sustentar esa promesa en que iba al Padre? ¿Qué relación tenía una cosa con la otra? Iré al Padre. Les avisó, les advirtió que volvería a su Padre y que lo volverían a ver. Cosa que sucedió en el Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesús fue levantado al cielo, y lo vieron cuando volvía a su Padre. ¿Cuántas cosas les estaba diciendo en esas poquitas palabras? Qué precioso. Sin embargo, no olvide que con esta ya van 2 veces que dice eso, que va al Padre. La primera vez cuando hizo la promesa de enviar al Espíritu Santo, que estaría con nosotros y en nosotros para siempre, y que el Espíritu Santo como su representante, porque el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, es el representante, lo enviaré en mi lugar, dijo. Pero no solamente es su representante, es su abogado. Usted me dirá: ¿cómo, hermano, que es el abogado? Él lo representa. Y Jesús dijo: cuando Él venga, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo, como su abogado, integraría un expediente que habría de presentar ante la justicia divina o ante el Tribunal Supremo, precisamente acusando al mundo de pecado, de justicia y de incredulidad. Presentaría una triple querella contra el mundo. Lo acusaría de pecado, de justicia y de juicio. Y la segunda de esas 3, que es un caso de justicia contra todos aquellos que se vieron envueltos en tan infame conspiración para desprestigiarlo, que hablaron contra él las palabras más injuriosas, las burlas, soportó la vergüenza, le dijeron mentiroso, engañador, socio del diablo. Todas esas infamias, todas esas bajezas. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo levantaría acusación contra el mundo por esa maldad. Ninguna palabra que los hombres hayan dicho contra el Señor Jesús quedará sin ser juzgada. Por eso dice la Escritura, poniendo énfasis, que soportó la vergüenza en público. Pero miren que sustenta esa demanda. Según el verso 10 de este capítulo, dice: por cuanto yo voy al Padre. Que a simple vista, mi hermano, ponga cuidado, disfrute esto. A simple vista pareciera que era una cosa que nada con la otra. Pero la verdad, mis hermanos, están íntimamente ligadas. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Cómo cree usted que lo recibió el Padre? Yo siempre me he emocionado al pensar que le hicieron vaya millones de ángeles de Dios, que lo aplaudían y lo victoriaban porque regresaba vencedor de la tierra, de un mundo hostil a Dios, y regresaba como un gran conquistador. Y a mí me gusta pensar y decir que los ángeles lo observaban, y algunos debieron decir: eso lo digo yo, no se parece a cómo se fue. Y otro ángel les diría: se parece tanto a los hombres, porque él se llevó su propio cuerpo
Y cuando él llegó ante su padre, lo recibió con honores y le dijo: siéntate a mi diestra, alabado sea Dios, siéntate a mi diestra. Dice en la carta a los Hebreos, cosa que no le dijo jamás a ningún ángel, que a él le dijo: hijo, cosa que nunca le dijo a ningún ángel. Jamás ha dicho a nadie. Pero aquí hay un problema que quiero que usted vea conmigo. Yo pregunté cómo cree que lo recibió el Padre. Lo recibió con honores y lo glorificó. Y si el Padre lo recibió con honores y lo glorificó ante innumerable multitud de ángeles, en lo que por supuesto quiero decir que los ángeles caídos y enemigos tuvieron que quedar enterados de ese lugar de honor que el Padre le otorgó a Jesús cuando él fue allá. Pablo dice que allá Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque el Padre, dijo Pablo a los Efesios, tenía un secreto para su Hijo que le producía beneplácito. Quería poner todas las cosas debajo de sus... Quería dejar poner el universo entero a su nombre. Y se lo dio. Le dio sobre todo nombre. Y si el Padre hizo eso con Jesús, de honrarlo, yo pregunto cómo quedaban todos los que lo abuchearon acá en la tierra. ¿Cómo quedaron los injuriadores? Los que se burlaron quedaron ahora como reos ante la justicia divina en una querella que procede y que es extensiva a todos los burladores e injuriosos contra Jesús de todos los tiempos. Y le voy a decir por qué. Porque la Escritura es muy clara, que en Dios, en su tribunal, no hay ningún expediente que esté sobreseído. En Dios los expedientes no han expirado. En su tribunal no se ha dado caducidad a nada. Por eso cuando se dé la segunda resurrección, 1000 años después de que Cristo establezca su reino en la tierra, en esa segunda resurrección se levantarán todos los malvados, los pecadores, los impíos, de toda la historia, desde Caín hasta el último, cuando Satán levante una rebelión de la guerra de Gog y Magog, que se levantarán ahora contra Dios de una manera masiva el mundo. Dios no tolerará eso y fuego saldrá de él que los consumirá a todos. Y al mismo tiempo son resucitados con todos los que antes hicieron mal y tendrán que ser llevados a juicio en el llamado trono blanco para ser juzgados aunque tengan miles de años de muertos, porque la justicia de Dios no puede ser burlada, de tal manera que los años y los milenios no lo salvan a nadie. Por eso siempre he dicho, solo hay un lugar donde usted se puede esconder, que es en Cristo mismo. Sus expedientes serán traídos a ese tribunal. No dice eso que ningún expediente ha expirado. Si aparecieron todos los muertos de todos los tiempos, los que habían sido malvados, y entonces se pide que se traigan sus expedientes para ser juzgados según las cosas que estaban escritas en ellas. Eso es evidencia, que nadie piense que sus expedientes de pecado han expirado. Solamente hay una manera en que sus pecados se han borrado. Es a través de la sangre de Jesucristo, creyendo en su muerte y creyendo en su resurrección y creyendo que Él es el Salvador, invocándolo. Ve entonces por qué tiene relación lo que Jesús ha dicho, eso de voy al Padre. Y es la misma razón que da ahora.
me volveréis a ver, por cuanto yo voy al Padre. Pero en este caso, ¿por qué? Piensa, mi hermano, esta noche que si el Verbo se hubiera hecho carne, se hubiera hecho hombre y no hubiera muerto por nuestros pecados, de nada hubiera servido la encarnación, porque el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, y esto es grandioso. El creador del universo se vino a vivir entre nosotros y fue nuestro vecino por 33 años. Eso es de gloria, eso es digno de alabanza. Yo siempre he dicho, el Señor Jesús es digno de reconocimiento, pero si hubiera muerto el Señor y no hubiera resucitado, la muerte hubiera proclamado su victoria, la muerte no hubiera sido vencida, y entonces si Jesús no hubiera resucitado, nadie habría de resucitar jamás. Y usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y eso al final de cuentas qué tiene que ver? Pues que nadie podría ser juzgado por una razón fundamental, porque el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Y el alma pecó en el cuerpo y tiene que presentarse al tribunal de Dios en su cuerpo para ser juzgado. Por eso cuando alguien piensa que el cuerpo no tiene futuro, que nuestro cuerpo se va a quedar allí olvidado, no conoce la Escritura. Por eso Pablo dijo a los tesalonicenses, para que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu sean guardados irreprensibles para el día de su venida. Para ser juzgados, los hombres tendrán que presentarse ante el tribunal como el hombre integral, alma, cuerpo y espíritu. Porque ¿acaso el alma no usó el cuerpo para pecar? La Biblia jamás dice que el cuerpo peca. Dice el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma utiliza el cuerpo para pecar. Y utiliza el cuerpo también para pedir perdón. Porque con la boca se hace confesión para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. De tal manera que si usted ha ido conmigo, está diciendo la palabra que se necesita que la persona pida perdón mientras está vivo, mientras está en su cuerpo. Después que el hombre ha pasado la eternidad, las cosas ya no pueden arreglarse y no pueden ser cambiadas. Por eso dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si el hombre es incitado a arrepentirse, haga caso al intento de Dios en su corazón. Y si los pecadores no resucitaran, entonces la justicia de Dios se vería burlada, porque no se levantarían, porque no hay resurrección, porque Cristo no se levantó. Pero como Cristo Jesús se levantó entre los muertos, y lo vieron los hombres con pruebas que no se pueden poner en duda, y lo vieron muchos hombres irse al cielo, se apareció luego a muchos, y por 2000 años los pecadores siguen siendo perdonados de sus pecados, porque Cristo está vivo el día de hoy. Si los pecadores no resucitaran, entonces la justicia de Dios no se cumpliría. ¿Cómo se predicaría un evangelio de un Salvador del que jamás se volvió a tener noticias? ¿Cómo podría yo predicar con esta confianza y decir que Cristo está vivo el día de hoy? ¿Cómo podría yo decir eso? Si lo que último que sabía es que lo sepultaron, pero que jamás se tuvo ya más noticias de él. Alabado sea Dios. Pero él no se quedó en la tumba. Por eso dijo, me verán porque yo voy al Padre.
Y cuando me vean ir al Padre, sabrán que estoy vivo. Quiero que me vean, para que tengan certeza que yo soy lo que dije ser, y que voy a hacer, por supuesto, lo que dije que haría. Y por eso entonces los predicadores, desde que Jesús fue al cielo, resucitado, les dijo a los suyos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo que fueran al mundo y anunciaran perdón en su nombre, y que le enseñaran a la gente las cosas que él ha dicho, con la confianza de que él no miente. Alabado sea Dios, porque lo vieron. Por eso anunciarían a los hombres perdón de pecados en su nombre. Dirían a las naciones que Jesús perdona los pecados y que está vivo, que sigue perdonando. Y Jesús dijo que a quien él le perdonaba sus pecados, ese perdón valía ante su Padre, porque su Padre lo ha glorificado. Por eso dijo en aquella ocasión, cuando levantó al paralítico y al que le perdonó los pecados, porque aquel paralítico estaba frente a Jesús, aquellos que abrieron el techo y lo metieron frente a Jesús. Ahí estaba Jesús y ahí estaba el paralítico, pero ahí estaban los escribas y los sacerdotes, los críticos crónicos, y estos dirían: no puede sanar a este hombre porque él es pecador. Y el hombre aquel se desanimó, pero yo puedo imaginar que el Señor Jesús le dio una palmada para decirle: no te preocupes, yo sé qué hacer con tus pecados. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Oiga, a eso yo le llamo servicio a domicilio. Dios, el Señor, vino del mismo cielo, de allá de su Padre, a traernos el perdón que no podíamos conseguir de otra manera. Sin embargo, ¿cómo reaccionaron los discípulos a todos esos poquitos que el Señor Jesús les había dicho? A todos esos poquitos. El verso 17 dice que se vieron sorprendidos. Por supuesto, nosotros no nos vemos sorprendidos a esta distancia, porque ya entendemos por la Escritura todo lo que eso significaba. Pero esa noche ellos estaban confundidos, sorprendidos, y se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Que un poquito, y después que otro poquito. Y ante la falta de entendimiento se dieron las conjeturas. ¿Qué quiere decir con eso de un poquito y luego otro poquito? Sin duda lo hicieron hablando en voz baja. No entendieron, pero reconocieron su incapacidad para entenderlo. Reconocieron su capacidad para entenderlo. Y yo digo: ¿pero qué Tomás no se había mostrado audaz hace unas horas? ¿Por qué no preguntó ahora? ¿Por qué no preguntaron ninguno de ellos? Es evidente que había un ánimo de profunda reverencia a esas alturas de la noche. Caminaban rumbo al Getsemaní. Eran palabras últimas. Pues aunque eran galileos, incultos, habían aprendido a estar ante el Señor con reverencia. Reverencia que a esta generación le falta. La reverencia no puede ser escasa en ninguno de los hijos de Dios, en ninguno de nosotros que creemos en el Hijo amado, que creemos en Jesucristo. ¿Acaso no le querían preguntar? Sí le querían preguntar, por supuesto. Sin embargo,
No lo hicieron. Pero ese silencio fue no ahora, hermanos. No pregunten ahora. No le preguntemos a él, preguntamos entre nosotros. Hablaron entre ellos de su perplejidad, mas no con Jesús. Y cuando nosotros estamos perplejos, debemos llevar en nuestras dudas a Cristo. Dice Juan que conociendo a Jesús, que le querían preguntar, entonces es Jesús el que aborda esa cuestión esa noche, la cuestión de los poquitos. Pero no les contesta de manera directa, sino que señala antes que nada su estado de ánimo y el estado de ánimo del mundo. Y lo hace con un doble criterio, cuando implica lo que sí tiene suma importancia. Y le dice, de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Hay una referencia que cuando él fuera detenido, maltratado y crucificado, ellos llorarían por eso y lo lamentarían, mientras que el mundo feliz. Alabado sea Dios. Como dice algunos comentarios del antiguo tiempo, que Tiberio estaba en la isla de Capri, la catedral del satanismo, en la tierra, esperando noticias que Jesús había sido ejecutado. Y le llegaron noticias. Se alegró. Jesús había sido ejecutado. Según él, un problema menos. Pero los poquitos días le habría de llegar otra, que no estaba en la tumba, que se había levantado. Y mire cómo echa mano de esos poquitos. Y sería como decirles, el mundo se alegrará. Sí, se va a alegrar el mundo. Mis enemigos se van a alegrar, pero un poquito. Alabado sea Dios. Disfrute eso, mi hermano. Ustedes estarán tristes. Sí, pero un poquito. Y luego les cambia ese poquito tiempo de tristeza, se los cambia por gozo. Un gozo le dijo que nadie se los podrá quitar. Diría en el 22. La razón por la que ellos tenían pesar era que él moría, pero llenos de gozo habrían de proclamar que murió por sus pecados, que ahora ellos eran unas nuevas criaturas que tenían nueva vida, que tenían futuro eterno asegurado y feliz, pero que luego su resurrección se convirtió en motivo de gozo, y a voz en cuello le dirían al mundo, Él vive, lo hemos visto, y como prueba que en su nombre se levanten los enfermos. Y no ha habido un predicado de Jesucristo en estos 2 milenios en que la cruz no sea un motivo de alegría, de gloria, de alabanza. Dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Y luego les habla de 2 cosas, el gozo de volverlo a ver, y el gozo de pedir en su nombre, y recibir lo que pidieran en su nombre. Esta noche, mis hermanos del auditorio, el Señor Jesús nos ha regalado toda una tesis de la victoria. Es cierto que mis hijos estarán tristes porque verán que me llevan a la cruz, verán que he muerto, verán que me llevan a la tumba, y los enemigos estarán felices. Los demonios, el diablo estará feliz, pero temblará con la noticia del domingo en la mañana que he resucitado y que no estoy ahí. Y mis hijos y mi pueblo habrán de verme para que entonces puedan anunciar estas virtudes del Evangelio con toda confianza, diciendo que yo estoy vivo. Por esa confianza, Padre eterno, esta noche yo he predicado esta charla que tuvo tu Hijo amado
con los hermanos, con sus discípulos, en el que llenó sus corazones de enseñanza, de seguridades. Momentos cuando se acercaba el día difícil. Padre eterno, esta noche muchos te están pidiendo ayuda y misericordia. Padre, glorifica a tu Hijo Jesucristo, dando respuesta a tu pueblo. Escuche este canto, por favor. Dios le bendiga. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Esa senda que oye con su sombra fatal puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Peregrino que vas por el valle del mal, esa senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies de Jesús. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz, en la hermosa visión de una Precioso, precioso verdaderamente. Hemos regresado, Padre eterno, verdaderamente estamos llenos de alegría, llenos de gozo, porque tú has sido misericordioso y nos has tenido paciencia. Bien dice tu palabra que nos amaste hasta el fin, de tal manera que con esa confianza de tu amor podemos acercarnos a tu Padre y decir que lo hacemos en tu nombre. Dios eterno, levantamos plegaria junto con nuestros hermanos del auditorio para rogarte por cada una de estas peticiones que se han presentado, que hemos leído. Peticiones, Señor, que son hechas porque tu pueblo, porque la gente cree y tiene fe. Por lo tanto, han llamado, Señor, porque tienen en su corazón la seguridad que si oramos junto con ellos a ti, Padre, entonces tú extenderás tu mano, obrarás en favor de ellos, y te rogamos que en esta noche, Señor,
tu pueblo se vea sorprendido por tu misericordia, por tu ayuda. Y gracias por las bendiciones que tus hijos nos han regalado. Dios eterno, la recibimos con todo gozo y con reverencia, y nosotros también bendecimos a tu pueblo. Y esta noche, Señor, sabemos que es una noche de gracia, de preciosa gracia. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero que ustedes lleven esto en sus corazones, estos mensajes que fueron charlas de corazón abierto llamado. Charlas que tuvo el Señor Jesús poquitas horas antes de ser aprendido, en que les habló a sus corazones, le dijo lo que jamás le ha dicho a nadie, los privilegió. Esa noche era una noche, mismo Jesús lo dijo en Juan 15, en que su Padre estaba podándolos, de tal manera que estaba haciendo eso para que llevaran fruto. Pero no solamente para que llevaran fruto, sino más fruto. Y no solamente eso, dijo, sino mucho fruto. Qué precioso trabajo. Eso que parecía el capítulo de las malas noticias, como si fuera un acto deliberado para mortificarlos, para que llegaran a tener esos temores. En realidad, Él estaba haciendo toda una operación junto con su Padre para que su pueblo, para que ellos le creyeran con todo su corazón. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga esta noche